Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a continuar. Capítulo no sé qué, la verdad, pero Tobimaru recuperó la compostura y se sentó tras pensarlo por un momento. 仕方ね¿De acuerdo? No me gusta え。 el 後の cotillo. 噂をするのは好きじゃねえんだけどな。 Ok. Ok, chaval. あれは青崎がまだ1年の頃の話だ。 Ay, me acordé, nos van a contar la historia de あの頃はみんな入lo 学 que したば hizo っか esta で、 loca. 青崎がどんな性格か誰も知らなかった。 Ok. あいつ外見は文句なしに美人だからな。 ¿Cómo que era? そりゃ Todavía 男を見たら chaval. 狂気乱舞したもんさ。 Ok. Pero sabían, tampoco sabían que tiempo después estarían locos por una razón totalmente diferente. 4月5月はもう上を下への、 あ Ok. の時ばかりは上級生も下級生もなかったな。野郎同士の牽制、共闘、果ては決闘まで。まあよくも騒いだもんさ。なんでそんなよくわからない事態になるんだ。そりゃ青崎は一人きり、命知らずな野郎は延べ100人ほどいたからだよ。一人一人青崎とランチしても3ヶ月かかるだろ。 Ok. だからまずは男同士でつまんねえ暗闘があったのさ。 Ah, まあいい。わからねえならそこは飛ばそう。 Google después la で parte な、 con. そんなどうでもいい戦いを。青崎はあれで、なんていうか、相手のなけなしの誠意じゃなくてあれか、勇気。そういうのを無視できずに、 Ok, 言い寄ってくる chaval. 相手を可能な限り丁寧に断ってた。 Ok, tiene sentido para mí. だ、中にはそれで勘違いしちまうやつもいたよ。3年のある野郎が、これは脈ありと見て、多分、そいつ頭がおかしかったんだ。 Primero decidió pasar por alto el hecho de que este estudiante también era el antiguo presidente del consejo 学 estudiantil. 園ばかりか。青崎の家まで押しかけたそうでな。 Ok. あまりにしつこいんで、青崎も堪忍袋の尾が切れたんだろう。ちょっと口にするのははばかられる方法で振ったんだよ。 No, pues amigo, ¿qué esperabas? Maldito loco. 結果、そいつは自分から他校に転入希望したばかりか、三崎町からも逃げ出しちまって。 Esto sí lo 青 tienen que 崎 poner en の la 世 película. に言う血の公会堂事件だ。詳しく知りたけりゃ本人はまずいな。 Ok, ok, 新 ok. 聞部にでも行け。あそこの部長は命知らずだから、聞けば面白がって教えてくれる。 Ah, 飛び丸、その具体的な表現を恋に避けてないか。 ok, chaval. 仕方ねえだろ。理事長の息子だろうがなんだろうが、怖いものは怖えし、高校ぐらいは Quiero ver a Dormezano y sale. うちの女子の制服見るたびに規制を上げるトラウマなんて持ちたくねえよ。 Pues no, chaval. El chochurro la dio la cabeza confundido. Que まあいい。 da igual, chaval. なんで青崎。 Ok. おい、お前、本当に青崎が好きなのか？単に胸がドキドキ言ってるだけなら、それは恋じゃなくて恐怖だってオチもあるぜ。そ No, の字がぼんやりでも、理由ってもんがある。 no creo que le tenga miedo. La dio aún más la cabeza. Lo que Tobimaro decía sonaba mal, pero Chochurro decía no subrayar eso. Sobre todo porque muchas de sus propias emociones hacia Osaki y Aoko le resultaban incomprensibles. そうだな、おかしい。俺はあまり彼女を知らないのに。 Que no la conozco tan bien, chaval.
Eso se debía a que no habían dirigido la palabra desde el día. Oh, no hablan desde entonces, chaval. Cada vez que Chochuro intentaba hablar con ella, se levantaba inmediatamente y se marchaba. El destino quiso que acabaran trabajando juntos aquel domingo, pero solo charlando durante el viaje ida y vuelta. けど飛び丸、君は知らないだけなんだ。時々なんだが、誰かの視線を感じて振り返ってみると、いつ失敗するかを心配して見ている人がいる。飛び丸の言う通 Ok, り、 chabón. ただ廊下で俺を見かけて、単に監視していただけなのかもしれない。本当は俺のことなんて気にせず素通りしたいのかもしれない。けど、どんな種類であれ、彼女の心配は本物だ。 Ok, chabón, sí te creo. それに、ここが一番大事だと思うんだけど、実際の話、青崎のそういうところのおかげで、俺は助かっていたりするんだ。 ¿Cuántas ocasiones, amigo? Todo fuera de cámara. Sepa. Solo pasaron. Mala adaptación, amigos. Se saltaron todo. De no ser por aquellas palabras, podría haberse presentado una chica más educada con la que podría haber vivido el resto de sus días escolares en paz. Nunca llegó tan lejos por sus otros amigos. Por lo general, si le resultaba beneficioso, no temía aprovecharse de los demás. Si no le servían de nada, no se molestaba en relacionarse con ellos. Así funcionaba este idiota. El chuchuro era el tipo de persona que no aportaba ningún beneficio al loco, pero a su vez despertaba en él el deseo de ayudarle. Pues sí, creo que haría lo mismo. No es la amistad. Ok, chabón. Así que si Chochuro realmente se había enamorado de Oko, no le correspondía a él como amigo intentar hacerle cambiar de opinión. やれやれ。結局、惚れてるやつには理由なんていらねえんだな。Pues no, chabón. そんなことはない。理由なら一つある。彼女を一目見たときに、綺麗だなって思ったぞ。 Ya somos 5. ん？ Los hombros de Toimaru se desplomaron. なんだなんだけ恥ずかしいセリフ言っといて、要は外見に惚れてますな。綺麗なものに見とれるのはいい。自分を綺麗に見せる努力をしているんだから、外見から内面を判断するのはそんなおかしな話じゃないと思う。 Sí, chabón. ん？ ¿Eh? A Toimaru no le sonó como un sofismo, pero no tenía ningún contraargumento. しょうがねえ。わかったよ。この話はもうやめよう。その字が誰をてめえの女にするか、俺の知ったことじゃねえし。 Ahora, sobre la única cosa importante en la que Toimaru se había equivocado en toda esta conversación. No estaba locamente enamorado de Oko y esperaba ser su novio, simplemente le gustaba como persona. Nada podría haber previsto la enorme calamidad que causaría este simple malentendido. El foreshadowing. 一つだけ忠告しておくぜ、宗次郎。A ver, amigo. 喧嘩をした相手だろうと別に嫌うわけじゃない。 Ok, いい例が俺だ。 tiene sentido. Habló con un suspiro cargado de dolor, como si estuviera abriendo viejas heridas del pasado. そうか。詳しく。 Está bien. Ay, le pregunta, sí le pregunta. おう、昔な、あいつがあんまりに独善的だったんで。 No, chabón, no, Nasu, ¿para dónde vas? La violencia de género, no. 俺も女っつうより戦友って気になっててな。 Ah, つい勢いで平手打ちをしようと右手を上げた。我ながら4番バッターも角也という腰のひねり。 te lo devolvió de seguro. Sí, 翌日になって、こりゃ完全に敵扱いされたなと覚悟して生徒会室に行ってみりゃ、青崎はいつも通りだった。 no se lo devolvió, chabón. で、以来あいつと俺は会長と副会長で収まってる。 Ok.
dijo, 今の話を総合すると、君は単にのろけたいのか？ que estaba claro que no había entendido nada. なわけあるか。今の話のどこに甘酸っぱい要素があんだよ。Pues, 俺としちゃあいつを女として見なくなった決定的な事件だったんだがね。なんだ、違うのか？ pues, ¿tú qué crees, chabón? Una expresión de decepción se dibujó en el rostro de Chochuro. Tubimaru reconsideró su opinión sobre él. Chochuro era una especie de simplón, pero había algo más en el que Tobimaru no acababa de comprender. とにかくだ。 Hazme 俺 caso, が los 言いたい estándares のは de... 青崎青子の好き嫌いの基準ってのは普通じゃないってことだ。 Está loca. いいことをすれば好かれる、気に入らないことをすれば嫌われるってわけじゃねえんだよ。Princesa. Chochuro respondió que él lo tendría en cuenta mientras miraba el reloj. Llevaban un rato hablando y el almuerzo estaba a punto de もう君 terminar. からの話はないか？ あ ¿Algo más? 初めからねえよ。 No lo iba a incluir en esa porquería del escuadrón de invierno o algo よ así. し。じゃあもう少し付き合ってくれ。 No, se sentó, pero nunca antes había visto el rostro de Chochuro tan serio. Chochuro dejó a un lado su bola de arroz y se preparó para hablar. Va a decir una 実は estupidez. 昨日、こんなことがあって。 Ok. El mayor cuidado posible. Relató lo que había ocurrido la noche anterior. Ok, tal vez es algo serio. Digo, ya entramos en modo flashback, no es simplemente la conversación. しずきくんいる？ Faltaban 10 minutos para que diera el mediodía y la hora de comer llegaba rápidamente a su fin. Espera, ya contó la cosa, ¿eh? Rosakio anunció su presencia. No dejó que le molestaran entrar despreocupadamente en el salón. En contraste, los pajaritos que habían estado piando tan ruidosamente mientras almorzaban se cayeron rápidamente y empezaron a reacomodar sus asientos. ¡Hala! どういう意味よそれ。 ¿Quieren decirme algo con eso? Se avisó internamente antes de mirar a su alrededor. No podía ver al estudiante que había venido a buscar. Apenas destacaba, así que pensó que estaría escondido en algún rincón, pero parecía que no era el 有 caso. 里くん、出席番号12番のしずきくんは？ Aoko mantuvo su tono え、profesional. しずきならさっき飛丸殿下が連れて行ったよ。 El chico se sorprendió de que ella supiera su nombre. Uno podría pensar que la razón por la que los estudiantes se referían a este loco, Suzuki Tobimaru, con un título real, era porque era el hijo del director, pero era porque en realidad actuara como si perteneciera a la realeza. De hecho, se decía que al vicepresidente le gustaba el título. 飛丸が Está con あい Tobimaru. つしずきくんと仲いいの？ Pues yo creo que sí. Se veía sorprendida. La clase se veía sorprendida. Por lo sorprendida que ella estaba. いいも悪いも築地くんが男子と仲良く話してるのって今まで見たことなかったよ私たち。 Ok. 木の実くんはバカだから別だけど。 そうだよな。初めは殿下もあんまり話してなかったけど、3日もしたら楽しそうに口げ。ま、しずき相手に突っ張っても仕方ないじゃん。あいつ変だけどいいやつだし。 Yes. そうよね。いい人だもんね、宗十郎くん。 Tras recompensarse la clase, se comenzó a charlar de nuevo. Aoko escuchó un rato antes de darse la vuelta y dejar la clase con un hasta la vista, baby. O sea, no nos contaron qué pasó. Ok. La hora del almuerzo llegaba a su fin. Ya es la quinta vez que está llegando a su fin la hora del almuerzo, amigo. Tras haber contado su historia, sonreía satisfecho. さあ、感想を聞か。 ¿Qué pasó? Chochuro contó su historia lo mejor que pudo.
Ah, como si estuviera enfadado o preocupado. なあ、そうのじ。お前、 ¿Intentas 人を burlarte バ de カ mí? にできるほど器用なやつじゃねえよ失礼な。器用な方だぞ俺は。 Tu respuesta solo confirmó las sospechas de Tobimaru. Tenía que ser una de dos posibles conclusiones. Que lo que Chochuro acababa de decirle era cierto, o que Chochuro estaba tan cansado que debía estar alucinado en ese momento. Deseaba que fuera lo segundo. な。宗十郎、率直に言って、俺はお前が気に入っている。 Ok, 嘘 chabón. のない人間なんてのは人間じゃねえ。俺は人間嫌いだから、そんなお前さんが気に入ってたりするんだが、そんなやつまで Puro loco hay バ aquí, カだと amigo. 言い出したら、俺は明日から何を頼りに昼飯。学食で食べればいいんじゃないか。 ¿Qué vio, amigo? わかった。はっきり言おう。それは幻覚だ。 Falso. 幽霊の正体見たりカレオバナってやつだろうさ。 Un それでも納 fantasma. 得いかないってんなら、 Un psiquiatra. それが君の感想か。よし。ならいいんだ。 Ok, chabón. A pesar de lo amargas que podrían ser las palabras de Tobimaru, para la mayoría, Chochuro lo aceptó por completo. そりゃ俺だって神隠しの類だと思ったよ。けど都会じゃもしかしてそれもありなのかもしれないだろ。確かめたかったのはそこなんだ。 Ok, chabón. Satisfecho, Chochuro terminó su última bola de arroz y dobló cuidadosamente el trapo. おい El trapo, ¿eh? すると何か、お前は都会の人間は口から火を吹いたり腕が伸びたりするのが普通だと思ったのか。 Es One Piece, chaval, まあ el 普 Luffy, 通じゃないけど el que no puede colaborar 特 con 別でもない One んじゃないかと conforme, 思ったんだ。 pero el Tum Tum Sahur こ sí. こは山にないものが溢れている何でもありの場所だ。だから Ah, それぐらいやってのける人だってもしかしているのかな。 La seriedad de su rostro hizo que Tobimaru se diera cuenta de que el choque cultural de Chochuro debía estar experimentando. Vivir en las montañas sin electricidad, en un lugar donde el cielo nocturno era como siempre había sido, donde los humanos eran solo un organismo más en el jardín de la naturaleza. Tiene sentido que esas cosas pasen. La idea de que los últimos, de que los niños crecieran tan puros era atractiva, pero tal vez era natural renunciar a la civilización cuando tu población era tan pequeña. O tal vez era un mundo tan simple que el exceso de conocimiento se consideraba irrelevante. Precisamente porque la vida de la ciudad le ofrecía tantas cosas ya imposibles, habían llegado a la conclusión de que aquí todo era posible. No, compa. 安心しろ。 O sea, sí, pero no. 確かにこっちにはタチの悪い奴らばっかりだけどな。そんな魔法使いみたいな奴はいねえ。 Como le decimos, chaval. そうだといいんだけど。 Pero Chochuro parecía inseguro. Por parte de Tobimaru, había cosas en la historia de Chochuro que resultaban difíciles de digerir. Cierto o no, el incidente de Chochuro había descrito era perturbador. Perturbador. Ahora, asumamos que lo que dices... No, esto no lo leo. Amigo, ¿me cuentas la maldita historia? Como recién llegaba a la ciudad, Chochuro asumió que todos los... Ok, este tonto, para bien o para mal, estaba en lo cierto. 一人は火炎放射器を持って、もう一人は、まあなんだ、なぎなたでも持ち出したのか、刃物らしきものがな。 Amigo, ¿qué vio anoche? Es que, o sea, sí son magos, ¿no? Pero esto ya parece más pelea de Servants. 正気を疑うな。尋常じゃないぞその話。宗十郎、お前、実は俺をからかってんだろ。 Estás loco, bobo. いや、全く。 No, como que no. けどまあ、都会にはそんな人間はいないんだろ。 No, nadie, だ chabón. 飛び丸の言う通り、夢でも見てたんだ。ここのところアルバイトと試験が重なって辛くて。 Ah, los exámenes, chabón. Las vacaciones de invierno estaban a la vuelta de la esquina y faltaba una semana para los exámenes de fin de curso. Ambas cosas se estaban convirtiendo
Formidables oponentes. 俺は基本ができてないから人の倍程度の勉強じゃ追いつけない。ほら、勉強ばかりしていると Pues tiene sentido. そりゃするんじゃなくてなるものだが、何にせよ、やりすぎ飲みすぎはよくねえわな。減らしてはいるんだけどね。年末ってアルバイトを休む人も多くて、その Encogió los hombros con impotencia. De sus palabras se infería que había estado ocupado, aunque no se estuviera volviendo loco, le faltaba la falta de sueño podría haberle hecho soñar despierto, aunque todo estuviera ocurrido a mitad de la noche. なんだか大変そうだな、宗十郎。 Sí, Chochuro. ああ、実はかなり参ってる。 Y la vida en la ciudad ha sido agotadora. Chochuro asintió con una expresión de dolor. Sin embargo, lo extraño era que no parecía cansado en absoluto. 泣き言言わねえのは感心するけどな。そりゃ、新郎はどこ Amigo, otra vez. 時間だ。ああ、もうそん。 Chochuro observó cómo Tobimaro hacía un gesto que parecía lamentar la vida de un miembro del consejo estudiantil. Parecía como si sus ojos estuvieran mirando una obra de arte y no comprendieran su valor. 授業をサボれる身分っていうのは羨ましいな。 Eso es そういう poder. の、飛び丸が嫌いな手ぬ。そりゃ誤解も甚だしい。俺の欠席は手抜きじゃねえ。特権ってやつだと言ったろ。 El vicepresidente se defendió áridamente mientras se levantaba. El estudiante transferido se limitó a mirarlo sin inmutarse. おいおい、あれだけ説明したのに全然分かってなかったのか。しょうがねえ。まず座れ。常人を上回る英気と幸運を兼ね備えながら、座することなく精進してきた俺でも。 Está loco, no le hagan caso. ひでえ話だ。てめえの家柄を活用できんのはあと1年ちょいだけなんだぜ。これの一体どこが羨ましいってんの。普通一生続くはずの親の七光ってやつが、俺の場合はたった3年間しかねえんだからな。 ¿Tú qué eres とな chabón? りゃ有効なうちに使っておかなきゃ。ああ、嫌だ嫌だ。何が嫌かって、バカどもとガン首並べて金勘定するのが嫌だ。たく。 Como que sí está bien. Aunque posiblemente estaba bromeando, Chochuro entendió que su tono era completamente sincero. Escuchó mientras envidiaba la capacidad de Tobimaro para ser tan abierto con sus sentimientos. Desde su punto de vista, no podía hacer otra cosa que creer en la palabra de Tobimaro. Y entonces そんな権利なんて留年すればいくらでも引き延ばせるのに。 llegó 協力してあ la げましょう loca. か。 La puerta de la sala del consejo estudiantil se abrió de golpe, borrando a rayos. La helada declaración destruyó la cálida atmósfera del lugar y también marcó el punto final del reinado del Tobimaro. いい。自分の夢は自分の力だけで叶えようと。そう。なら今みたいな恥ずかしいこと力説しないでね。廊下にまで聞こえてたわよ、副会長さん。 Llegó la loquita. Sin perder un segundo, Aoko entró a la sala. Llevaba el cabello oscuro ligeramente despeinado, como si hubiera estado corriendo. Se ve igual, amigo. Tu peneje se ve igual. Su mirada no se fijó en Chochuro, que estaba sentado, sino en el loquito 頑張れ、 vicepresidente. 飛び丸。 Todo a su suerte, amigo, me largo. Se levantó en silencio y se 割 largó. と白状なんだな。だって時間がない。 Ok. だからそういうのが白。 Se interrumpió el mismo. Aoko desvió brevemente la mirada hacia Chochuro. 時間がないのは私も同じよ。あなたにはいつも振り回される。 No era una queja, era una sincera な opinión. んだ。要件は宗十郎。 安心なさい。あなたにもあるから。 Sus ojos brillaban con un gozo asesino. Era ligeramente diferente a la mirada
más osca a la que Tobimaru se había acostumbrado. Por alguna razón, el humor de Aoko parecía estar peor que de costumbre, しず valiendo. きくん、あなた、走るのと泳ぐの、Preguntó Aoko bruscamente. Chochuro frunció el ceño antes de decir que le parecía bien cualquiera de だ las ね。 dos. 一つにして。泳ぐ方かな。まだどこの部にも所属してないから。 Porque no te has apuntado en ningún club. Por eso está enojada. Que le valga. Una respuesta sucinta. Una que no dejaba espacio para Chochuro objetar. うちの Objetar. 校則読んだわよね。生徒はただ一人の例外もなく、部活、 No 正 hay 直 tiempo. どうかと思う校則だけど、決まりは決まりだから。そんな無茶な。悪いけど、そこまでの暇はないんだ。でしょうね。 Una respuesta igualmente breve. Tuve la impresión de que estaba intentando expresamente que su interacción con Chochuro fuera breve. Van a pelear. Van a pelear. Se miraron fijamente en silencio. Tobimaru permaneció a un lado en silencio y sin aliento hasta que Chochuro rompió el punto muerto. 青崎は分かってると思ってた。 Oh, あ、 chavo. いや違う。きっと分かっているんだな。うん。だから、そこが強いんだろうね。 Chochuro se levantó de su asiento, pasó junto a Oko y salió al pasillo. 明日からでいいんだろ。 しずきくんがいいならね。 Ok. Interesante, chavales. Mientras observaba cómo se desenvolvían las cosas, primero se sintió profundamente impresionado por Chochuro. Por el comportamiento de Aoko se daba cuenta de que estaba intentando sacar de quicio a Chochuro. Este, por otro lado, no sabía lo que Aoko estaba haciendo, así que simplemente continuó con lo suyo. Hasta loco le gustaba creer que Chochuro no se hubiera ofendido. Todo lo que observó fue la actuación única por parte de Chochuro mientras mantenía una expresión impasible. いやでも何が強いんだろうな会長。 Miró a Aoko con curiosidad. Se enojó tal vez. 青崎 No respondió. おい会長青崎青子女子おい聞いてんのかよ青崎青子さいはね、青を呼ぶな。 Su furia resonó con en toda la sala del consejo estudiantil. Era un sonido hermoso que podía oírse en el pasillo y hacía palidecer al modo en que Tobimaru había despotricado hacia un momento. やかましい。うるせえのはてめえも同じだ。 Tal vez sus gritos aún resonaban en sus oídos, o simplemente era lo que los que responden a un grito con otro grito, pero replicó por reflejo. そんなんだから男の一人もできねえんだよお前は。ほら、目覚めたか。別にあなたの声は聞こえてた。煩わしかったから無視してただけよ。黙らせるの面倒だし。てめえな。俺はカカなんかかおい。コミュニケーションが成立しない点で言えば、あっちのがまだ上品よね。ほう、その心は？お互い何を言ってるかわからない。意味のない会話なら、仰せみたいなものでしょ。 No, amigo, como que sin sentido. Basado en esta afirmación, Aoko debe haber asumido que las estas son... ¿Qué? 問題は、お前にとって意味のある会話ってのが、 Pero da igual. いつになくきついじゃねえか、青崎。ちょっとね。今愛嬌を振りまける状況じゃないのよ。不思議だ。この2年間で青崎の愛嬌なんてものは見たことがないんだ。飛び丸のいない時に振りまいてたの。 ¿Qué? そうかよ。やっぱりあの時のこと恨んでるんだろ
Solo había una cosa en la que Tobimaru podía estar hablando. El incidente ocurrió en la sala de consejo estudiantil el verano pasado. ずいぶんと昔の話じゃないそれ。 No es ya cosa そ del んなど pasado. うでもいいことに容量を使っちゃもったいないわよ。ただでさえの A medida que la conversación avanzaba, el aura asesina de Aoko comenzó a desvanecerse. Y su aguda mirada dio paso a un comportamiento más tranquilo, pocas veces visto en ella. Era muy posible que nadie aparte de Toimaru hubiera visto antes esa faceta de ella en la escuela. ご忠告どうも。俺だってあんなことは忘れてよ。ただ、さっきその字がバカなこと言いやがるから、つい思い出しちまったんだよ。くそ、考えてみりゃ場所まで一緒。 Sí, chabón. A pesar de cómo maldecía, su rostro delataba un toque de nostalgia. Aoko por otro lado fruncía el ceño. Otra vez. ちょっと待って。あの話、彼にしたの？ああ、俺がてめえになんで会長になんか立候補したのよ。あんたは副会長って顔でしょ、どう見ても。なんて挑発されて生涯最高の月をしたところまでな。 Aoko dejó escapar un suspiro. Cómo alivio de que Tobimaru no le hubiera contado a Chochuro el resto de la historia. Ni siquiera ella estaba segura de por qué. あれは確かにびっくりするぐらいいい月だった。思わず体が反応しちゃうところで、私そんなこと言ったっけ？ Pues sí, chavala. 言った。しかも俺が保健室に運ばれたのをこれ幸いと強引に副会長にしやがった。 Entonces sí se lo devolvió. いいけどな。俺に会長職は合わねえって分かったし、副会長の方が性に合ってやがる。プライド高い分、できることは全部やるからね、飛び。ま、会長職に転身するあまり、気がついたら優等生になってたあんたも見たかったけど。 ¿Tú crees? A ver, a ver, a ver. やめてくれ。ゾッとして。 Solo pensarlo es que エ lo... コ被るのはお前だけで十分だ。 Era el ejemplo típico del crudo abuso verbal que intercambiaban a diario. Amigo, esto es pelea de pareja. で、なん Entonces, でそんな話したのよ。 pues nomás estás loca. 半年前のここの事件を。ああ、そっちか。いや、あいつがバカなこと口走ったからなん。 Detuvo antes de decir una palabra más. Ok. Todo el mundo sabe que los hombres no se vendían así entre ellos. Aunque todo fuera de hecho un malentendido. それより、さっきのはないんじゃねえの。お前、宗十郎に恨みでもあんの？ Cambió el あ tema. の回以上前の恨みを引きずるほど、私はお姫様じゃないつもり。 Que era más una reina que una princesa. Pero había llegado a conocerla demasiado bien en los últimos 2 años como para ponerle la soga al cuello de esa manera. 恨みはないね。確かに調子の狂うやつだが、あいつほどいいやつはいねえだろうに。おい待て。なんだその足元の白。別にあんたまでそのセリフを言うのかって心底から見下げ果てただけよ。まあいっか。いいやつ、いい人、結構じゃない？喧嘩を売る相手としちゃ上等だわ。 Dijo despreocupadamente habiendo recuperado la compostura, chabón. Tú no tienes remedio, ¿eh? Está loca, loca. No podía seguir a su razonamiento. Estaba acostumbrado a los pensamientos erráticos de Aoko, pero odiar a Chochuro sin motivo le parecía innecesariamente cruel. Le vino a la mente la cara ingenua e inocente de su amigo. けど、宗十郎は青崎が好きなんだぜ。それでも嫌いなのか？
Su voto de silencio no había durado ni 2 minutos. いや、今のはな。 Intentó retirar lo dicho, pero era demasiado tarde. Ella había oído sus palabras fuerte y claro, todo lo que él podía esperar ahora era que ella lo tomara そ bien. りゃそうでしょ。好き嫌いは誰にもあるし。 Entonces, ¿te gusta o no? けどこればかりはね、彼が私と仲良くしたいって言っても、私は嫌いなんだから仕方ない。 ¿Cómo que no? Entonces, nuestro amigo Toimaru se sintió indignado por lo indiferente que estaba haciendo Aoko. いや、そんなお友達感覚の話じゃなくてだな。そういう好き嫌いじゃなくて、その字は本気でお前に惚れてるって言ったんだよ。 Oh, ya lo dijo. Gritó con cara de sinceridad. Aoko lo miró sin entender nada. Era la cara de alguien que había partido la cartera, así ahora sí acababa de darse cuenta. En primer instante, su duda pero solo fue un instante. で、 Respondió con frialdad. No, compa, le valió. 出ときたか。鬼でもなけりゃ悪魔だな。 Tuvimos renunció a cualquier pretensión de solidaridad masculina y contraatacó con fuerza. いいわよそんなの。つまらないもの。 Lo cortó despiadadamente. Un hombre. A ver qué. なるほどね。それでさっきの話に結びつくわけだ。 Okidoki. へえ。柄にもなく友達思いじゃない殿下。ってことは、聞くも無残、語るも無情っていうわ。 Se rió mientras una sonrisa diabólica adornaba su rostro. Tuimaru se arrepintió ante Dios, quien quiera que fuera y donde quiera que estuviera, por haber sacado a relucir la vida amorosa de Aoko. 飛び丸にしちゃ正しい判断ね。褒めてあげるから、どんな話をしたのか聞きたいな。 Valió. Ella sonreía, pero Tobimaru deseaba que al menos intentara ocultar la sed de sangre. 代表作とここ Solo で fueron の dos cosas, pero en 二つば realidad... かり。 Aoko sintió satisfecha mientras escuchaba la vacilante respuesta de こう Tobimaru. いう時、噂話って便利よね。うるさいのを追っ払ってくれるから。 De haber sido por escrito, el tono escalofriante y dulce de sus palabras podría haberse firmado en su corazón. Fuera que estuviera enfadado o contenta, Aoko hablaba de una forma inquietantemente tierna cuando se encontraba exacerbada. Consciente de que no lo sacaría de esta situación. ああ、俺も命は惜しいからな。けど、青崎、本気で宗十郎が嫌いなのか？ Lo odias, chabola. Se ve que era un tema que sería mejor evitar, pero intentó preguntar de todos modos. Los lazos entre los hombres a veces brillan más que una perla. まあ、好きじゃないから嫌いっていうわけじゃないけど、私が彼のことを嫌う理由は自分 Que le gusta así. だからダメなのね、きっと。 Tal vez para apaciguar primero, Aoko hizo una pausa contemplativa antes de responder. En un momento, soltar inmediatamente una respuesta significaba que ni siquiera él podría quejarse. そうか。まあ、そういうことならしょうがねえか。何しろ、綺麗さっぱり感情論だ。お互い理由もなく好きと嫌いじゃ、手を貸す隙間もねえわけだし。 Pensando en eso sería el final. Pensando que eso sería el final, Tobimaru miró hacia el techo y se disculpó en silencio con Chochuro. Sin embargo, su oración final parecía haberse despertado el interés de Aoko. 待って。今の。 Su falsa alegría se había desvanecido. Al no darse cuenta, Tobimaru respondió con indiferencia. いや、あいつもさ、青崎に惚れた理由がわからないなんて言いやがってな。ああ、違ったか。
理由なんてないなんて意味だったかな。 Ok, chabón. Omitió esa parte. 理由はないですって。ああ、なんで俺がいくらお前の噂話をしても無駄だった。天津さえなんて言ってたかな。あ、そうそう、理由はどうあれはっきりしてんのは他の野郎どもと違って噂を聞いても手を引く素振りなんざみじんもなかったってこと。 Va en serio, chabón. Tobimaru por fin se dio cuenta del cambio de comportamiento de Aoko. Estaba con el ceño fruncido viendo hacia la pared, la mirada en silencio como si fuera su peor enemigo. Y así continuó durante varios minutos. 何それ。さっきといいそれといい、どこかで聞いたようなことばっかり。 Es que estamos repitiendo la novela, mira. Su ira era tan grande que se oía el crujir de sus dientes. La furia llegó hasta el punto de que Aoko se olvidó de que Tobimaru estaba ahí con ella. Miró el cielo en busca de perdón, sintiendo que había provocado aún más desgracias a Chochuchuro. 少しわかったわ。 Ahora な lo んで entiendo. あいつが気に食わないのか。 ¿Por qué, chabola? A ver, ¿cuál es tu conclusión? Dime, explícame. Ilústranos a todos los que estamos aquí. あいつ、私が嫌いなやつと言動が似てるのよ。誰彼構わずいい人扱いされるところとか、妙にふわふわしてるところとか、いちいち私の勘に触るところとか。 Mirando distraídamente el reloj, Tobimaru pensó que su última parte sonaba a ella descargando su enojo. Y eso fue todo. Había dado la una. わかった。 Sí, perdón, perdón. 俺に用ってのはな。授業いつ？いや、さっきその字が出てってから青崎がギラーンって壁に睨んでた時にチャイムが鳴ったんだよ。 いいわけないでしょ。なんで黙ってんのよあんたは。 Perfecto, chavales. Para estar al borde de las lágrimas mientras gritaba y tiraba de la corbata del Tobimaru. Esta levantó las manos en señal de rendición, gesto reservado solo al verdadero vencedor. 蚊の方がエレガントなんて言いやがった仕返しだ。思い知るがいい。男の純情を踏みにじったり焼き。相変わらず細かく根に持つ男。言動には言動で返しなさいよね、卑怯者。 ¿Tú crees, chabón? Se apretó la corbata alrededor del cuello de un tirón. El vicepresidente esbozó una sonrisa de matón, como si la reacción de ella no hubiera mucho más que una lucha victoria. Amigo, como que ya duró mucho esta conversación, ¿no? Podemos pasar a otra escena. Fujichiro era una de las profesoras con más antigüedad de la escuela, así que era natural que fuera la encargada de enseñar literatura clásica. La cara, la cara. あんたなんかにはめられるなんて。このまま死んでしまえ。 Ella lo estranguló aún con más fuerza con la misma corbata. Mientras Sako ponía las palabras en acción y estrangular su impiedad. ¿Qué hora es? Es temprano. Todavía no es la hora del login de FGO. Algo miró el reloj. Solo era la 1:07. La ruta era desde la sala del consejo estudiantil en el segundo piso hasta la sala del tercer piso. Si corría podría llegar. Por esta vez. Lo que perturbó a Tobimaru. あと放課後ここにいて。頼みたいことがあるのは本当なんだから。 Estaba a medio camino de salir de la sala antes de terminar la frase.
por fin solo. Torimaru cerró la puerta y el lugar seguro tras el lugar dejó caer una silla. たくああしてる分には楽しいやつなんだけどよ。 ¿Tú crees, chabón? Recostó en la chirriante silla plegada y escapó un suspiro. Pero bueno, gente, yo creo que lo vamos a dejar por aquí por el momento. Si les gustó la conversación de estos loquitos, y a ver si nos cuentan más que vio este loco ayer. Pero bueno, eso es todo. Nos vemos.